Bienvenido a tu canal favorito Biblia Estudio TV, donde te ofrecemos los mejores análisis bíblicos, las mejores exégesis bíblicas y los mejores estudios bíblicos. Todos usando las reglas de hermenéuticas y siempre reconociendo que la Biblia es su propio intérprete. Les exhorto que si usted no ha visto los videos anteriores, mírelos para que pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando. La segunda venida de Cristo, parte 8b. Hoy vamos a estar analizando los capítulos 24 de Mateo, el 13 de Marcos y el 21 de Lucas. En la última parte nos quedamos con las preguntas. Voy a volver a formular las preguntas para recoger donde nos quedamos. Las preguntas, estamos hablando de Mateo 24 del 1 al 51 para que lo anoten, Marcos 13 del 1 al 37 y Lucas 21 del 5 al 38. Y vamos a leer las preguntas para ver las respuestas que Jesús tiene para esas preguntas. Mateo 24:3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas están preguntando ellos? Pues lo que Jesús le acabó de decir acerca de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Fíjate que dice, ¿qué señal? No señales. Señal de tu venida y del fin del siglo. Estas tres preguntas, usted me puede decir que la señal de su venida puede incluirla en final del siglo. Y sí, se puede incluir. Pero hay aquí una particularidad, que es cuál es la señal de Cristo cuando Él venga a levantar a su iglesia. Las señales del fin del siglo, pues también estamos hablando de todos los acontecimientos que vienen. Vamos a ver lo que dice, lo que pregunta Marcos 13:4. ¿Cuándo serán estas cosas? Obviamente, pues lo mismo que le acabo de decir acerca de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Fíjate que Marcos aquí como que le da una formulación diferente a las preguntas y como que recoge todas en una. Pero cuando vamos a la respuesta de Jesús, es la misma pregunta. Lucas, ¿cuándo será esto? También lo mismo de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Ven? Así que vemos que también Lucas, aunque sabemos que Lucas copia del Evangelio de Marcos aparte de sus investigaciones. El Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Ahora vamos a analizar, jóvenes, estas respuestas conforme a lo que Jesús piensa. Primero, Mateo 24 del 1 al 51. Voy a enseñarles en Mateo 24 dónde están las respuestas de cada pregunta. Porque aunque está todo aparentemente corrido, pero Jesús sabe dónde comienza, dónde empieza, dónde comienza, dónde comienza, dónde termina, dónde comienza, dónde termina, dónde comienza y dónde termina las tres respuestas. ¿Ok? Señales antes del fin. Jesús contesta primero la última parte de la pregunta de ellos. Señales antes del fin, que va a estar en Mateo 24 del 1 al 14. Antes de tu venida. Pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Va a estar en Mateo 24 del 15 al 25. La respuesta de lo que va a acontecer con el templo
Y esta respuesta de Jesús tiene un doble cumplimiento. Vamos comenzando por ahí. ¿Cuándo serán estas cosas? La va a encontrar en Mateo 24, del 15 al 25. Obviamente, le va a suceder a Judea, o al pueblo, ¿verdad? Que es Judea el que está funcionando en el tiempo de Cristo, y también a la iglesia. Vamos ahorita a analizar por qué. El 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Fíjate que Jesús trae este texto del libro de Daniel para relacionarlo a lo que va a acontecer con el templo. Pero para que ustedes puedan entender a qué es lo que Cristo se refiere con la abominación desoladora, tenemos que entonces ir a ver a Daniel el texto. Y busquen el texto en Daniel 11:31, donde se menciona la abominación desoladora por primera vez. Dice el texto: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De quién está hablando Daniel aquí? Esto es bien importante. Cada palabra, cada expresión bíblica tiene una interpretación, tiene un significado. ¿De quién habla Daniel? Daniel habla de quién, de Antíoco Epifanes IV, quien toma una cerda y la lleva a sacrificar al altar profanándolo, y de esta manera el continuo sacrificio cesa. Y este acto es abominación contra Dios. Mira la referencia que Cristo está haciendo. Vamos a ir entonces a Daniel 12. El tiempo del fin. Y tengo que leer el texto completo, el párrafo completo, o mejor dicho, el capítulo completo, para que podamos entender. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Así que vemos cómo Jesús recoge el evento desde el principio hasta el final. Un evento corrido de aflicción o de angustia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ojo con esta expresión. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Mucha atención con la palabra muchos, porque esto tiene un significado a través de todo el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a explicar en la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y díganme usted cómo, o mejor dicho, si la ciencia ha aumentado o ha avanzado en estos últimos años. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí viene el texto 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Que básicamente son tiempos y la mitad de un tiempo. Pero aquí lo identifica con los dos nombres. En un estudio anterior que yo hice, expliqué cómo se calculan estas fechas bíblicas, proféticas. Así que están hablando aquí de que van a haber dos tiempos iguales. Tiempos y la mitad del tiempo y 1290 días. Estamos hablando de un promedio de 3 años y medio. Después que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Esto lo vamos a explicar más adelante. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días. Es decir, duró 3 años y medio hasta que Judas Macabeo purificó el templo nuevamente. Esto no lo van a encontrar en la Biblia, jóvenes. Ustedes tienen que leer Primera de Macabeos y Segunda se la puede leer también. Recordemos que en el periodo de los 430 años de silencio de palabra de Dios para el pueblo, no es que Dios no intervino con el pueblo. Dios lo que no hizo fue tenerle palabra al pueblo, profetas. Pero Dios sí intervino con el pueblo y llevó a victorias a muchos de sus ejércitos. Por eso tienen que leer la historia de Macabeos y Josefo también, la guerra de los judíos, para que puedan entender muchas de las cosas que Jesús está hablando aquí. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que mira la promesa que Dios le hace a Daniel. Tú vas a descansar y al final del siglo o al final, ¿verdad?, te levantarás y vas a recibir tu heredad. Nosotros también vamos a recibir nuestra heredad en el reino de los cielos. Pero de esto vamos a hablar. Este capítulo es continuación del capítulo 11. Por tanto, tenemos que interpretarlo dentro del contexto en el que viene Daniel hablando. Se refiere a lo que aconteció a Judá en manos de Antíoco, el cuerno pequeño de Grecia, el cual es la sombra del cuerno pequeño de Roma. En otras palabras, el anticristo, el cual está representado en el Apocalipsis por la bestia que sube del mar, la que era, no es y será. Es por esta razón que Mateo 24, del 15 al 25, son textos de doble cumplimiento. Antíoco profana el templo y Roma quema el templo con toda Jerusalén, dando por terminado la historia de Judá, al igual que terminó la historia del reino del norte. Y Roma, representada en la bestia que sube del mar, la que era, no es y será, la cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Tanto, dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero no en el templo físico, porque Dios no habita en ningún templo físico. Dios habita en nuestros templos. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué señal habrá de tu venida? Mateo 24, 26 al 51. Señal de tu venida, no antes de tu venida. Vamos a leer del 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Para este texto hay muchas interpretaciones, pero yo lo veo como una figura que Jesús usa para representar la resurrección primero de los muertos en Cristo. El 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y este texto quiero que lo analicemos. Jesús le está contestando la pregunta a sus discípulos acerca de la señal de su venida. Por tanto, jóvenes, esta señal es para la iglesia. El mismo Jesús declara la señal de su venida. El 30, entonces aparecerá la señal. ¿Cuál señal? La señal que los discípulos le están preguntando. El 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y en esta expresión de Cristo es la clave de todo este asunto. Es la primera vez que la Biblia identifica a toda la humanidad como todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice luego, y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles? Los muertos y los vivos. Primero los muertos y luego los vivos. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, de todo el mundo. Esta es la señal que hablan los discípulos. Jesucristo enseña una sola venida, no dos. Porque si usted dice que Cristo divide su venida a la tierra en dos partes, entonces Cristo le está mintiendo o ocultando información a sus discípulos. Y para corroborar esto, vamos a analizar cómo Pablo presenta la segunda venida conforme a su entendimiento. Y Pablo no contradice a Jesús, Pablo lo respalda. Ahora bien, cuando vamos a Marcos 13, 1 al 37, la respuesta de Jesús, señales antes del fin, lo va a encontrar en Marcos 13 del 1 al 13. Léase, joven, estos versículos que estoy hablando para que puedan entender. La otra pregunta es, ¿cuándo será esto? Marcos 13, 14 al 23. Profecía de doble cumplimiento también. No voy a entrar en detalle. Lo que le quiero, como le dije anteriormente, es que aunque las preguntas están formuladas diferentes, la respuesta de Jesús la da en los tres evangelios de la misma forma, en la misma posición, pero los escritores usan diferentes palabras. Lo que no dijo Mateo, lo dice Marcos. Y lo que no dijo Marcos, pues Lucas lo dice. Pero para que entendamos eso, jóvenes, tenemos que conciliar los tres evangelios para que podamos tener un panorama más certero de lo que Cristo está planteando en su respuesta.
No podemos tomar solamente a Mateo, ni a Lucas, ni a Marcos. Tenemos que hacer un consenso, una reconciliación entre las tres y mirar el panorama básicamente completo. Y Lucas, del 21, 5 al 38. Señales antes del fin. Lucas lo tiene en Lucas 21, del 5 al 11. ¿Cuándo será esto? Lucas 21, del 12 al 24. Señales de su venida o señal de tu venida. Lucas 21, 25 al 38. Fíjate que, como le dije anteriormente, Jesús da el mismo orden de respuestas en los tres evangelios para las preguntas, aunque estén formuladas un poco diferentes una de la otra. Ahora bien, una cosa importante que quiero que entendamos en esto es que hay unas frases comunes entre estos tres párrafos o capítulos del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Por ejemplo, señales del sol y la luna, referente a la señal de tu venida, de la venida de Cristo. Señales del sol y la luna están en los tres evangelios, jóvenes. Y esto, cuando hay una repetición en la Biblia, es una reconfirmación de lo que estamos hablando. Como les dije anteriormente, lo pueden presentar de manera diferente, pero el hecho es que va a haber señal del sol y la luna. Los ángeles y los escogidos, referente también a la señal de tu venida, está en Mateo y en Marcos. La parábola de la higuera está en los tres evangelios como señal. En los tres evangelios. La señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo como señal de tu venida está también en los tres evangelios. Tribulación, ¿para quiénes? Tribulación para Judá y tribulación para la iglesia. Y este es un evento corrido, porque desde que los fariseos y los saduceos y todo el pueblo que se fue contra los apóstoles, cuando mataron a Esteban, que todo el mundo tuvo que salir corriendo, empezó la primera persecución. Y hasta el día de hoy, jóvenes, la iglesia ha sido perseguida, claro, con sus momentos de descanso. Pero vemos la persecución de los imperios romanos, de los emperadores. ¿Usted no ha leído el libro de Justo Betancourt, no me acuerdo el apellido, que se llama Historia del Cristianismo, más o menos, no me acuerdo ahora? Es un libro excelente. Busque la historia del cristianismo. Justo, no me acuerdo el apellido exactamente. Así que cuando vemos aquí, jóvenes, la iglesia es la continuación de Judá. Yo le dije a ustedes anteriormente que tenemos que analizar bien cuando se dividió el reino de Salomón. Las 10 tribus y Judá con Efraín. Si usted busca en las genealogías, usted va a ver en la genealogía de Cristo que salen todos de la genealogía de Roboam, no de Jeroboam. Es decir, que sale de Judá. Cuando las 10 tribus fueron, en el 722 fueron llevadas, tomadas presas por el imperio asirio,
dice que se esparcieron por todo el mundo. Es decir, que ya las 10 tribus desaparecieron básicamente. Judá en el 70 también quemaron la ciudad y muchos fueron esclavizados, muchos fueron llevados cautivos y algunos se quedaron por ahí. El pueblo de Israel desaparece hasta 1948, 58 por ahí, que se hizo nación otra vez. No me recuerdo mucho, no me meto mucho en historia. Pero jóvenes, esto es bien importante que lo sepamos. Israel es la continuidad la iglesia es la continuidad de Israel. Y esto lo pueden ver en Apocalipsis 11, al final, la descendencia de la mujer. Todo esto, jóvenes, tenemos que atar los cabos. La Biblia es su propio intérprete. Cualquier cosa que usted no entienda, la Biblia tiene la respuesta. Hay que buscarla, pero hay que escudriñarla, hay que profundizarla. Tenemos que atar los cabos del antiguo con el nuevo para que ustedes le vean el sentido. Que la Biblia es un libro con una sola unidad, con una unidad completa. 66 libros escritos por diferentes autores y tienen una unidad excelente. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Qué nos enseña Jesús en estos textos? Jesús no enseña ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas que su venida está dividida en dos partes. Por tanto, esa enseñanza no procede de los pensamientos de Jesús. Esa enseñanza procede de los pensamientos de una joven escocesa de apellido MacDonald, respaldada por un pastor británico llamado John Nelson Darby, y lo compartió con el señor Moody, y influenció en Scofield, el editor de la Biblia. Y entre este grupo de personas contaminaron y distorsionaron el concepto de la segunda venida de Cristo. No se pierda el próximo capítulo 9. Vamos a analizar el concepto que tiene Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. Comparta este video con sus hermanos, amigos y familiares. Denle me gusta a nuestro canal en Facebook y en YouTube para que se mantenga informado de todo lo que enseña la Biblia. Dios le bendiga mucho.